El sol de mediodía caía con fuerza sobre las calles empedradas de Ciudad de México, tiñendo de un dorado intenso los edificios coloniales que flanqueaban la avenida principal. Era un día de finales de primavera, con ese calor pegajoso que hacía que el aire se sintiera denso, cargado de aromas a tacos callejeros y flores frescas de los puestos del mercado. Yo, Ana, caminaba apresurada hacia la iglesia de Santa María la Redonda, mi vestido de novia aún envuelto en una bolsa de tela blanca que llevaba colgada al hombro. A mis 32 años, por fin llegaba el momento que había soñado durante tanto tiempo: casarme con Javier, el hombre que había transformado mi vida caótica en algo estable, predecible. Todo había empezado 3 años atrás, en una de esas noches lluviosas que azotan la ciudad sin piedad. Yo trabajaba como contadora en una pequeña firma del centro, lidiando con números que nunca cuadraban y jefes que gritaban más de lo necesario. Javier era el ingeniero que llegó a reparar el sistema eléctrico de la oficina después de un apagón. Alto, con esa sonrisa ladeada y ojos cafés que parecían leer tus pensamientos, me invitó a un café esa misma tarde. No todos los días se salva el mundo de la oscuridad, bromeó, y yo reí, algo que no hacía con frecuencia en aquellos días. Desde entonces fuimos inseparables. Él, con su familia adinerada del sur de la ciudad, y yo, hija de un taxista y una maestra jubilada de Iztapalapa, éramos como piezas de un rompecabezas que encajaban a la fuerza. Pero no todo era perfecto. La suegra, doña Rosa, era el obstáculo que Javier minimizaba con un gesto de mano. «Es solo su forma de ser, mi amor», me decía siempre. Rosa era una mujer de 58 años, viuda desde que Javier era adolescente, dueña de una boutique de ropa en Polanco, que le permitía vestirse con elegancia europea y fumar como chimenea en los rincones prohibidos. Su vicio por los cigarrillos era legendario. Los encendía en cualquier momento, ignorando las miradas de reproche. Yo, que había perdido a mi madre por un cáncer de pulmón cuando tenía 20 años, lo veía como una bomba de tiempo. Intenté hablar con Javier al principio de nuestra relación. «No puedes seguir ignorándolo», le dije una noche en su departamento de Coyoacán, mientras el aroma a jazmín del jardín entraba por la ventana abierta. Él suspiró, pasándose la mano por el cabello corto. «Mi mamá ha pasado por mucho. El estrés de la tienda, la muerte de mi papá. Déjala, Ana, no es para tanto». Con el tiempo, aprendí a morder la lengua. Las cenas familiares en su casa de las Lomas se convirtieron en un ritual tenso. Rosa exhalando humo en la terraza mientras charlábamos de trivialidades, y yo conteniendo el impulso de abrir las ventanas de par en par. Javier siempre mediaba, cambiando de tema con su encanto natural. «Hablemos de la boda», proponía, y el ambiente se aliviaba un poco. Planeamos todo con esmero: la ceremonia en la iglesia antigua del centro, la recepción en un salón con vista al Zócalo, y una lista de invitados que mezclaba a mis primos ruidosos con los socios de Javier en la constructora. Yo quería que fuera un día de unidad, no de divisiones. Esa mañana de la boda, el nerviosismo me carcomía por dentro. Me desperté en el pequeño apartamento que compartía con mi hermana mayor, Laura, en la colonia Roma. El espejo del baño reflejaba mi rostro pálido, con ojeras que el maquillaje apenas disimulaba. «Estás preciosa, Ana», me dijo Laura mientras me ayudaba a ponerme el vestido, un modelo sencillo de encaje blanco, con mangas largas que ocultaban mis brazos delgados. «Javier va a llorar cuando te vea». Sonreí, pero mi estómago era un nudo. Horas antes, en el desayuno, había recibido un mensaje de Javier. «Todo listo. Mi mamá está emocionada. Te amo». Emocionada. Esa palabra me inquietaba. Rosa había insistido en organizar parte de la recepción y yo cedí para no armar escándalo. Llegué a la iglesia con el corazón latiendo como un tambor. El interior era fresco, con vitrales que filtraban la luz en tonos rojos y azules, y el olor a incienso flotaba en el aire. Mis damas de honor, primas mías, revoloteaban alrededor, ajustando mi velo. Javier esperaba al final del pasillo, impecable en su traje negro, con esa expresión de orgullo que me derretía. Pero entonces la vi. Doña Rosa,
sentada en la primera fila del lado de la familia del novio, con un cigarrillo entre los dedos, exhalando humo disimuladamente hacia el techo abovedado. El sacerdote ya había advertido: nada de fumar dentro. Mi pulso se aceleró. Miré a Javier, que me tomó la mano al acercarme, pero mis ojos no se apartaban de ella. No, por favor, murmuré para mí misma, pero el impulso fue más fuerte. Cuando el órgano comenzó a sonar y los invitados se pusieron de pie, me detuve a medio camino del altar. La voz me salió temblorosa pero clara, resonando en el silencio expectante. Doña Rosa, ¿podría apagar eso? Es mi boda y no quiero humo aquí. El tiempo se congeló. Todos giraron la cabeza. Rosa me miró con ojos entrecerrados, el cigarrillo aún encendido entre sus labios pintados de rojo. Javier se tensó a mi lado, su mano apretando la mía con fuerza. «Ana, no es el momento», susurró. Pero yo no podía retroceder. El daño estaba hecho. Rosa apagó el cigarrillo contra el banco, con un gesto deliberado, el sonido crujiente amplificado en la quietud. Se levantó, su vestido de seda azul crujiendo, y se acercó con pasos medidos. «Eres una niña malcriada», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los invitados cercanos la oyeran. Javier palideció. Antes de que pudiera intervenir, su mano voló hacia mi mejilla. El golpe fue seco, un ardor que se extendió como fuego por mi piel. El velo se ladeó, y sentí las lágrimas picando en mis ojos. El murmullo de la congregación se elevó como una ola, pero Javier no dijo nada. Solo me miró, con una mezcla de ira y vergüenza que me heló la sangre. 10 minutos después, mientras el sacerdote intentaba reanudar la ceremonia con voz temblorosa, algo cambió en el aire. Doña Rosa, aún de pie junto a nosotros, se llevó la mano al pecho, su rostro contorsionado en una mueca de dolor. El humo del cigarrillo olvidado parecía ahora un presagio, pero nadie lo notó aún. Mi mejilla aún ardía, pero el verdadero drama apenas comenzaba. El sacerdote carraspeó, intentando recuperar el control de la ceremonia, con un gesto nervioso que hacía temblar su sotana. «Por favor, sigamos con la bendición», murmuró, su voz ronca rebotando contra las paredes de piedra de la iglesia. El aire estaba cargado, no solo del incienso que se elevaba en espirales perezosas desde el altar, sino de una tensión palpable que hacía que los invitados se removieran en sus bancos de madera tallada. Mi mejilla palpitaba con un calor sordo, el eco del golpe de Javier aún fresco en mi mente. Él se había quedado inmóvil a mi lado, su mandíbula apretada, los ojos fijos en el suelo de mosaicos desgastados. No me miró, no se disculpó, solo extendió la mano de nuevo, esta vez para enderezar mi velo con un movimiento mecánico, como si eso pudiera borrar lo ocurrido. Doña Rosa, sin embargo, no se sentó. Se quedó allí de pie junto al altar, con una mano presionada contra el pecho, el rostro pálido bajo el maquillaje impecable. Al principio pensé que era rabia, que el incidente la había enfurecido tanto, que su cuerpo reaccionaba con un espasmo de indignación. Pero entonces vi cómo sus labios se entreabrieron, buscando aire, y un jadeo ahogado escapó de su garganta. «Mamá», susurró Javier, finalmente rompiendo su silencio, su voz un hilo tenso. Se giró hacia ella, olvidándome por un instante, y la tomó del brazo. «Mamá, ¿estás bien?» El pánico se extendió como el humo que tanto odiaba. Una de mis tías, sentada en la tercera fila, soltó un grito ahogado y se levantó de un salto, derribando su bolso al suelo. «¡Llamen a una ambulancia!», exclamó, su acento chilango marcado por el acento de Iztapalapa. Los murmullos se convirtieron en un zumbido caótico, primos míos susurrando especulaciones, los amigos de Javier del trabajo de la constructora intercambiando miradas preocupadas. El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales, proyectando sombras rojas sobre el rostro de Rosa, que ahora se doblaba ligeramente hacia adelante, el vestido de seda azul arrugándose en pliegues irregulares. Yo me quedé paralizada, el ramo de gardenias temblando en mis manos. La ira por el golpe se mezclaba con una culpa inesperada, un remolino que me revolvía el estómago.
¿Había provocado esto? Mi confrontación, mi voz elevándose en el silencio sagrado de la iglesia, ¿había sido el detonante? Javier la sostenía ahora con ambos brazos, su rostro contorsionado en una máscara de miedo que nunca le había visto. «¡Sacadla de aquí!», ordenó a uno de sus primos, que corrió hacia la salida lateral, tropezando con una banca en su prisa. El sacerdote se acercó, bendiciendo el aire con una cruz apresurada, pero sus palabras se perdieron en el tumulto. 10 minutos. Habían pasado solo 10 minutos desde mi petición, y el mundo que había imaginado perfecto se desmoronaba. Ayudé a Javier a guiar a su madre hacia un banco cercano, ignorando el ardor en mi mejilla. Ella se dejó caer con un gemido, el sudor perlando su frente, y me miró por primera vez desde el incidente. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, ahora estaban nublados por el dolor. «No, no es nada», balbuceó, pero su voz se quebró y tosió con fuerza, un sonido ronco que me recordó las noches en vela de mi madre en el hospital, conectada a máquinas que pitaban sin cesar. La ambulancia llegó con sirenas que cortaban el bullicio de la avenida Juárez, atrayendo curiosos que se asomaban desde las aceras llenas de vendedores ambulantes. Los paramédicos, 2 hombres fornidos con uniformes verdes, entraron cargando una camilla plegable, apartando a los invitados con eficiencia profesional. «Déjenos espacio», dijo uno de ellos, arrodillándose junto a Rosa para tomarle el pulso. Javier les explicó lo sucedido a grandes rasgos, omitiendo el golpe y mi intervención, pintando el cuadro como un simple malestar repentino. Yo me quedé atrás, rodeada por mi familia, que me bombardeaba con preguntas. «Ana, ¿qué pasó? ¿Por qué te pegó?», susurró Laura, mi hermana, tomándome la mano con fuerza. Sus ojos, idénticos a los míos, brillaban con lágrimas contenidas. No lo sé, mentí, porque en el fondo sí lo sabía. Era el humo, siempre el humo, el hilo invisible que conectaba nuestras vidas rotas. Mientras cargaban a Rosa en la camilla, ella extendió una mano temblorosa hacia Javier. «No te vayas, hijo», murmuró, y él asintió, besando su frente antes de seguir a los paramédicos hacia la salida. La ceremonia se canceló, por supuesto. El sacerdote anunció con voz grave que rezaríamos por la recuperación, y los invitados comenzaron a dispersarse, algunos ofreciéndome abrazos incómodos, otros lanzándome miradas de juicio. «Pobre mujer», oí que decía una tía de Javier, y el comentario me dolió más que la bofetada. Salimos a la calle, donde el calor del mediodía se había intensificado, haciendo que el asfalto ondulara como un espejismo. Javier subió a la ambulancia con su madre, y yo me quedé en la acera, el vestido de novia ahora un recordatorio absurdo de lo que no sería. Laura me rodeó con un brazo. «Vamos a casa, Ana. Esto no es el fin del mundo». Pero mientras veía las luces rojas y azules alejarse por la avenida, supe que sí lo era. El hospital más cercano, el Centro Médico Nacional, estaba a solo 15 minutos, pero en ese trayecto mi mente daba vueltas. El cáncer de mi madre, los cigarrillos de Rosa, el silencio de Javier. ¿Cuánto tiempo había estado ignorando las señales? En el taxi de regreso a la Roma, con el velo arrugado en mi regazo, las lágrimas finalmente cayeron, no por el vestido manchado de sudor, ni por la boda arruinada, sino por la fractura que acababa de abrirse en nuestra familia improvisada. Javier me llamó desde el hospital media hora después. «Es un infarto, Ana. Los doctores dicen que es grave». Su voz era un susurro exhausto, y por primera vez no dijo «te amo». Solo colgó, dejando el silencio como un vacío que el tráfico caótico de la ciudad no podía llenar. Esa noche, en el pequeño apartamento, me senté en el balcón con una taza de té de manzanilla que Laura me preparó. La brisa nocturna traía olores a elotes asados de los puestos callejeros, y las luces de los autos parpadeaban como estrellas caídas. Pensé en mi madre, en cómo su partida me había endurecido. Me había hecho jurar que no dejaría que el humo destruyera otra vida, pero ahora, con Javier al borde de un abismo, me preguntaba si mi coraje había sido solo terquedad. Mañana iría al hospital, enfrentaría lo que viniera, pero el ardor en mi mejilla me recordaba que las heridas
no sanan solas. El verdadero drama, el que nos uniría o nos rompería, apenas empezaba. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas sucias del Hospital Centro Médico Nacional, proyectando rayas amarillas sobre el piso de linóleo desgastado. Era un lunes temprano, y el bullicio ya reinaba en los pasillos. Enfermeras con uniformes blancos apresuradas empujando carros de medicamentos, familiares con termos de café y rostros demacrados sentados en sillas de plástico, y el eco constante de pitidos de monitores que se mezclaba con el aroma a desinfectante y sudor. Yo, Ana, entré por la puerta principal con el corazón en un puño, mi bolso cruzado al hombro como un escudo. No había dormido bien. Las imágenes de la iglesia, el golpe y el rostro pálido de doña Rosa me habían perseguido toda la noche. Javier me había enviado un mensaje a las 3 de la mañana. Está estable, pero no vengas todavía. Descansa. Como si pudiera. Laura insistió en acompañarme. Mi hermana, con su cabello recogido en una coleta práctica y un suéter holgado que olía a su perfume de vainilla, me tomó del brazo mientras subíamos en el ascensor abarrotado. «No te dejes pisotear, Ana», me dijo en voz baja, su acento de la Roma norte teñido de preocupación. Lo que hizo Javier fue inaceptable. Si no se disculpa, piénsalo 2 veces. Asentí, pero el nudo en mi garganta me impedía responder. El ascensor se detuvo en el 5º piso, la unidad de cardiología, y salimos al pasillo iluminado por fluorescentes que zumbaban como insectos molestos. El aire era más frío aquí, cargado de un silencio tenso roto solo por el llanto distante de un bebé. Javier estaba en la sala de espera, hundido en una silla con las mangas de su camisa arremangadas, las ojeras marcándole el rostro como surcos. No se levantó cuando nos vio, solo levantó la vista, sus ojos cafés ahora opacos, exhaustos. «Ana», murmuró, y se puso de pie con lentitud, como si llevara el peso del mundo. Laura se quedó un paso atrás, cruzada de brazos, observándonos con esa mirada protectora que siempre tenía cuando las cosas se ponían feas. Me acerqué. El vestido de ayer cambiado por jeans y una blusa sencilla, pero aún sentía el fantasma del encaje blanco sobre mi piel. «How, ¿cómo está ella?», pregunté, mi voz saliendo más ronca de lo que esperaba. «Es un infarto agudo», respondió él, pasándose una mano por la barba incipiente. «Los doctores dicen que el estrés la desencadenó. La van a operar esta tarde para colocar un stent. Podría haber sido peor». Su tono era factual, como si recitara un informe de la constructora, pero vi el temblor en sus dedos cuando mencionó la palabra estrés. ¿Se refería a mi intervención o a su propia rabia? El silencio entre nosotros se espesó, roto solo por el pitido de un monitor cercano. Finalmente no pude contenerme. «Javier, lo de ayer, el golpe, no puedes». Él me interrumpió con un gesto, mirando alrededor como si temiera que las paredes oyeran. «No aquí, Ana. Mi mamá casi muere. ¿Es el momento para eso?». Laura carraspeó, interviniendo con su franqueza habitual. «Sí lo es. Pegarle a tu novia en su boda no se borra con una crisis familiar». Javier la miró con irritación, pero no replicó. En cambio, se giró hacia mí, su expresión suavizándose un poco. «Lo siento, ok. Perdí el control. Verte así desafiando a mi mamá delante de todos fue como si revivieras viejas peleas de mi infancia». Sus palabras me dolieron, no por la disculpa tibia, sino por cómo las torcía para hacerme la villana. ¿Desafiándola? Le pedí que no fumara en la iglesia, Javier, por respeto a mí y a mi familia. Mi mamá murió por eso, ¿recuerdas? ¿O lo has olvidado en tus cenas con humo en la terraza? Mi voz se elevó, atrayendo miradas de una enfermera que pasaba con una bandeja de jeringas. Él suspiró, apoyándose contra la pared pintada de un azul desvaído. «No lo olvidé. Pero mi mamá no es tu mamá. Ha fumado toda su vida, es su forma de lidiar con todo, el negocio, la soledad». Se cayó cuando una doctora salió de la habitación 512, una mujer de mediana edad, con el estetoscopio colgando del cuello y un expediente en la mano. «¿Familiares de Rosa Hernández?», preguntó, su voz profesional cortando la tensión.
Javier asintió y ella nos explicó. Está consciente, pero débil. Pueden entrar de uno en uno, 5 minutos cada uno. Nada de estrés, por favor. Nos miró a todos, como si intuyera el torbellino emocional. Entré primero, el corazón latiéndome con fuerza. La habitación era pequeña, con una ventana que daba a los edificios grises del centro, donde el tráfico de la avenida Insurgentes rugía abajo como un río interminable. Doña Rosa yacía en la cama, conectada a tubos y monitores que emitían un bip constante. Su rostro, usualmente altivo, ahora parecía frágil, el maquillaje corrido dejando surcos en sus mejillas. Me miró cuando cerré la puerta, sus ojos entrecerrados reconociendo la intrusa. «Ana», dijo con voz débil, un hilo ronco que me erizó la piel. No era hostil, solo cansada. Me acerqué a la cama, sentándome en la silla de metal que chirrió. «Doña Rosa, lo siento por lo de ayer, no quise causar esto». Ella tosió ligeramente, el sonido amplificado por el oxígeno en su nariz. «No fue por ti, niña, o tal vez sí, ese cigarrillo. Siempre supe que me mataría algún día». Hizo una pausa, mirando al techo con ojos vidriosos. «Tuve uno cuando era joven, como tu madre, pero seguí, porque duele parar. Javier me lo ha dicho 1000 veces, pero ¿quién escucha a un hijo?». Sus palabras me sorprendieron. Por primera vez, vi grietas en su armadura de elegancia polanquesca. Extendí la mano vacilante y toqué la suya, fría y arrugada. «Puedo ayudarla. Hay grupos, terapias, en la ciudad hay centros buenos, en el IMSS o privados. No tiene que ser sola». Rosa me miró entonces, realmente me miró, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Eres terca, como yo a tu edad. Javier te necesita así, aunque no lo admita». El bip del monitor se aceleró un poco, y ella cerró los ojos. Salí de la habitación con el pecho apretado, una mezcla de alivio y confusión. Javier esperaba afuera, ansioso. «Dijo que lo siente», le conté, y él asintió, pero vi el conflicto en su rostro. Laura me abrazó en el pasillo. «Eso es un paso, Ana, pero tú decides si sigues». Pasamos el resto del día en la cafetería del hospital, un rincón ruidoso con mesas pegajosas y el aroma a café de máquina y tamales envueltos en hoja. Hablamos poco. Javier llamó a sus tíos para actualizarlos y yo envié mensajes a mis primos, cancelando formalmente la recepción. El calor de la ciudad se colaba por las ventanas abiertas, trayendo el olor a gasolina y flores de los vendedores ambulantes afuera. Por la tarde, la operación de Rosa salió bien. El cirujano nos informó que se recuperaría, pero con cambios drásticos. No más cigarrillos, medicación de por vida. Javier me tomó la mano entonces, por primera vez desde la iglesia. «Gracias por estar aquí», murmuró, y sentí un atisbo de la conexión que nos unió al principio. Pero mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras sobre los rascacielos del Reforma, una enfermera se acercó con una nota de Rosa. «Quiere verte sola esta noche, Ana. Dice que es importante». Mi estómago se revolvió. ¿Qué más podía revelar esa mujer que ya había sacudido nuestras vidas? Javier frunció el ceño, pero no protestó. El verdadero desafío, el que pondría a prueba si nuestro matrimonio sobreviviría, me esperaba en esa habitación iluminada por la luz tenue de la lámpara. La noche había caído sobre la Ciudad de México como un manto pesado, con el cielo nublado que amenazaba lluvia y el tráfico de la avenida Insurgentes reduciéndose a un ronroneo distante. Las luces de neón de los edificios cercanos parpadeaban a través de la ventana de la habitación 512, proyectando sombras danzantes sobre las paredes blancas y estériles del hospital. Yo, Ana, me detuve en la puerta con la mano en el picaporte, el corazón latiéndome con un ritmo irregular que competía con el bip constante del monitor. Javier había insistido en esperarme en la cafetería abajo, con Laura a su lado para mediar si las cosas se ponían tensas. «Ve, pero no tardes», me dijo él, su voz ronca por el cansancio del día. Asentí, pero en el fondo temía lo que esa conversación con doña Rosa pudiera desenterrar. Entré en silencio.
cerrando la puerta con un clic suave que resonó en la quietud. La habitación olía a antiséptico, mezclado con el leve aroma floral del ramo de rosas que alguien había traído esa tarde. Probablemente una de las clientas fieles de su boutique en Polanco. Rosa yacía recostada contra las almohadas, el tubo de oxígeno aún en su nariz, pero su rostro había recuperado algo de color después de la cirugía. Sus ojos, ahora más claros sin el velo de dolor, se posaron en mí de inmediato. «Siéntate, Ana», murmuró, su voz un susurro áspero que arrastraba las sílabas como el humo de un cigarrillo olvidado. Me acerqué a la silla junto a la cama, el metal frío contra mis piernas enfundadas en jeans. El aire acondicionado zumbaba, haciendo que un escalofrío me recorriera la espalda. «No sé por qué me llamaste», admití, cruzando las manos en mi regazo para ocultar el temblor. Fuera, un trueno lejano retumbó anunciando la tormenta que había estado gestándose todo el día. Rosa tosió suavemente, cubriéndose la boca con una mano delgada, marcada por venas prominentes. «Porque Javier no entendería. Tú sí, eres como yo, terca, con esa mirada que no se rinde». Hizo una pausa, mirando la ventana donde las primeras gotas de lluvia salpicaban el vidrio. «El cigarrillo de ayer no fue el primero que enciendo en una iglesia. Mi boda fue en una capilla en Guadalajara, hace 40 años. Mi suegra me odiaba desde el principio. Decía que yo era una provinciana ambiciosa. Encendí uno en el baño para calmar los nervios y ella me pilló. Me dio una bofetada delante de todos, como Javier a ti. Pensé que el mundo se acababa». Sus palabras me golpearon como un eco de mi propia historia y sentí un nudo en la garganta. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté, mi voz saliendo más vulnerable de lo que quería. Ella giró la cabeza hacia mí, sus ojos cafés idénticos a los de Javier, brillando con una humedad que no era solo del cansancio. «Porque vi en tu cara lo mismo que yo sentí, rabia pero también miedo. El infarto me obligó a mirar atrás. Fumo desde los 18, Ana. Empecé en la fábrica de textiles donde trabajaba antes de conocer a su padre. Era mi escape del ruido, de la pobreza en las calles de Tepito. Cuando él murió en ese accidente de auto, el cigarrillo se volvió mi compañero. Javier lo sabe, pero siempre lo minimiza, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Tú lo enfrentaste y por eso casi me muero. O me salvo». Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas y no las contuve. El ardor de la bofetada de Javier parecía ahora un puente entre generaciones, un ciclo de dolor que el humo perpetuaba. «Mi mamá fumaba igual», confesé, limpiándome la cara con el dorso de la mano. «Cáncer de pulmón a los 50. La vi marchitarse en un hospital como este, tosiendo sangre mientras mi papá vendía el taxi para pagar las quimioterapias. Juré que no dejaría que pasara de nuevo. Por eso te lo pedí en la iglesia. No era solo por mí, era por Javier, por el futuro que queremos». Rosa extendió la mano y esta vez la tomé sin dudar. Su piel era fría, pero el apretón fue firme. «Lo sé. Y lo siento, niña. Por el cigarrillo, por mi orgullo. Javier me crió viudo, solo, y lo malcrié al no mostrarle cómo enfrentar el dolor sin vicios. Ese golpe que te dio. Es mi culpa, en parte. Él ve en mí su debilidad y la proyecta». El trueno se acercó, y la lluvia azotó la ventana con fuerza, como si el cielo llorara por nosotras. Hablamos durante lo que parecieron horas, aunque el reloj marcaba solo 20 minutos. Rosa me contó de su juventud, de cómo la boutique en Polanco fue su armadura contra la soledad, y de cómo el fumar la aislaba aún más. «Voy a parar», prometió, su voz ganando fuerza. «Por Javier, y por ti. Hay un grupo en la clínica aquí cerca para adictos al tabaco. Empiezo mañana». Sentí un alivio profundo, como si el peso de años se disipara con la tormenta. «Te ayudo», le dije. «Conozco una terapeuta en la Roma, buena con casos como el tuyo. Y Javier. Lo hablaremos juntos». Salí de la habitación con el pecho más ligero. La lluvia ahora un golpeteo rítmico que limpiaba el aire viciado del pasillo. Javier y Laura esperaban en la sala de visitas, él paseando nervioso con un café frío en la mano, ella sentada con las piernas cruzadas, hojeando una revista vieja. «Ana, ¿estás bien?»,
preguntó Javier al verme, su rostro iluminado por la luz fluorescente que hacía resaltar sus ojeras. Asentí, y por primera vez desde la iglesia lo miré sin rencor. Hablemos, los tres. Nos sentamos en un rincón apartado, el aroma a café quemado mezclándose con el olor a lluvia que entraba por una ventana entreabierta. Lo del golpe fue imperdonable, empecé, mi voz firme pero calmada. Me dolió más que físicamente, Javier. Me hizo sentir que no valgo lo suficiente para ti. Él bajó la mirada pasándose los dedos por el cabello corto. Lo sé y lo siento de verdad, ver a mi mamá humillada y tú desafiándola. Revivió cuando mi papá murió, y ella se encerró en sí misma. Perdí el control, pero no es excusa, no volverá a pasar. Laura intervino, su tono protector pero conciliador. Y el humo, Javier, no puedes ignorarlo más. Ayúdala a cambiar, o esto nos romperá a todos. Él asintió extendiendo la mano hacia mí. Tienes razón, mamá me lo dijo, va a dejarlo, y yo estaré ahí, con terapia familiar si hace falta. Nuestra boda. La posponemos, Ana, hasta que estemos listos, sin sombras. Tomé su mano, sintiendo el calor que había extrañado. No era un final perfecto, pero era real. Un paso hacia el crecimiento, con Rosa como aliada inesperada y Laura como ancla. Afuera la lluvia amainaba, dejando un cielo estrellado que se asomaba entre las nubes. Caminamos juntos hacia el estacionamiento, el aire fresco trayendo olores a tierra mojada y tacos de la esquina. En el taxi de regreso a la Roma, Javier me besó la sien. Te amo, Ana. Gracias por no rendirte. Sonreí. El ardor de la mejilla olvidado, reemplazado por una esperanza frágil pero genuina. La ciudad dormía bajo la luna, y por primera vez sentí que nuestro futuro no sería ahogado en humo, sino iluminado por la verdad. Mañana empezaríamos de nuevo, no en una iglesia, sino en las calles que nos unieron, paso a paso, hacia una vida sin secretos.